Buenos días, queridos hermanos, queridos amigos. Aquí desde la iglesia de Buenos Aires, Los Cerros, quiero compartir un estudio o una clase mejor con respecto a la Universidad del Discipulado. Esta Universidad del Discipulado es un programa que he creado para compartir con los hermanos de la iglesia un tema con respecto a la justificación por la fe. Y en esta oportunidad quiero hablarles sobre una pregunta. ¿Es lo mismo santidad de Cristo que justicia de Cristo? Y quiero desarrollar esta pregunta basándome en el estudio de los libros de 1888 del Congreso de Minneapolis, donde los siervos Waggoner y Young presentaron la justicia de Cristo. Cristo nuestra justicia. Al estudiar los libros y artículos de los mensajeros de 1888, se aprecia claramente que es un tema bastante importante, la justicia de Cristo o la justicia referido a Cristo. Implica la santidad vivida en carne de pecado, en nuestra carne. Es la clave para que hoy pueda habitar por la fe mediante su espíritu en nuestra carne de pecado. Es un misterio realmente como un ser divino como Cristo se hizo carne en este mundo. Queridos hermanos, Cristo vino a este mundo para demostrarnos a nosotros de que sí es posible ser santo y que su justicia nos reviste a nosotros y nos transforma en nuevas criaturas. Queridos hermanos, el ser santo no era, según la Biblia, la condición suficiente para que Cristo fuera nuestro sacrificio o fuera nuestro sumo sacerdote. Esa santidad tenía que descender a este mundo, tomar condición de hombre y sujetarse al estado de la naturaleza humana de la forma en la que estaba Él cuando vino. Y así lo hizo. El verbo se hizo carne. La palabra aquí utilizada en griego es sar, que en la Biblia se utiliza para significar carne pecaminosa. Y algunas personas consideran que cuando Cristo vino en carne no se refiere a carne de pecado, pero la palabra original habla sar, quiere decir carne pecaminosa, carne de pecado. Y cuando hablamos de carne de pecado no solo se refiere a carne que tenga solo debilidades físicas y no mentales, no, se refiere a carne en todo el sentido de la palabra, en la parte física, en la parte mental y en la parte moral. Cristo tenía que vencer allí, tenía que ser justo, donde Adán y Eva cayeron, Cristo tenía que vencer. Por eso ustedes ven, queridos amigos, que Satanás tentó a Cristo en el desierto con el apetito, de la misma manera como tentó a Adán y Eva, y ellos fracasaron, pero Cristo venció. Nunca se discutió que Cristo fuese perfectamente santo. Sin embargo, no es especialmente su santidad lo que nos salva, sino su justicia. Lo que nos salva a nosotros es la justicia de Cristo, como Cristo moró en el Espíritu y se constituyó en sumo sacerdote para siempre. En el universo hay muchísimos seres santos que no pueden salvarnos. Solo nuestro Redentor es además justo. Y Cristo es el único ser humano que vivió en este mundo y resucitó. Cristo era santo desde la eternidad. En Belén sería lo santo que nacerá, según Lucas capítulo 1, versículo 35. Pero cuando abandonó físicamente esta tierra, no era solamente santo, además era justo. Su santidad venció al pecado en el terreno en donde se había hecho fuerte, en la carne del pecado.
Es decir, Cristo venció donde Adán y Eva pecaron y fallaron. Pero Cristo venció para salvarnos. Debía ser en todo semejante a los hermanos, a nosotros, según Hebreos 2:17. De la simiente de David según la carne. Y en Cristo se dio la promesa de Abraham. No imaginamos a Adán y a Eva en su estado previo a la entrada del pecado como justos, sino como santos. Así los presenta el espíritu de profecía, queridos amigos. Igualmente no hablamos de ángeles justos, sino de ángeles santos. El significado de justo, en contraste, pero no en oposición o no en paradoja, con el de santo, en el contexto del mensaje de 1888, significa que Cristo, cuando ascendió al cielo, era tan santo como siempre lo había sido. Pero además tenía aquello que, según el autor del libro de Hebreos, lo califica para ser el verdadero sumo sacerdote, que es el haber conservado su inmaculada santidad en una carne como la nuestra, que no pecó. Cristo tomó nuestra naturaleza en carne de pecado, pero fue santo y no pecó, fue justo. En esta naturaleza pecaminosa, Cristo nos demuestra a nosotros de que si andamos en el Espíritu y en la gloria del Padre, y si sujetamos nuestras pasiones, nuestras malas inclinaciones, a Él podemos vencer el pecado, queridos amigos y queridos hermanos. Se trata del misterio de la zarza que ardía y no se consumía. Según Éxodo capítulo 3, versículo 2, el símbolo escogido para representar a la deidad no fue un cedro del Líbano, sino una humilde zarza desprovista de atractivo exterior. Pensad en la humillación de Cristo, en la humildad de Cristo, que se despojó de su gloria y no escatimó ser igual a nosotros. Tomó sobre sí mismo la naturaleza humana sufriente, degradada y contaminada por el pecado. Resistió todas las tentaciones que asedian al hombre, queridos amigos. Eso es lo terrible que padeció Cristo. Todas las tentaciones que padecemos hoy, Cristo las padeció y las venció. Se trata del misterio de la serpiente que el Señor mandó hacer a Moisés. Qué extraño símbolo de Cristo fue esa semblanza de serpiente que les mordió. Ese símbolo fue elevado sobre un mástil y tenían que mirar a Él y ser salvos por Él. Así Jesús fue hecho en semejanza de carne de pecado, hermanos. Pero nosotros tenemos que mirar a Cristo. Así como Moisés levantó la serpiente, ellos debían mirar a esa serpiente en ese mástil. Nosotros hoy debemos mirar la cruz de Cristo, la justificación por la fe cuando Cristo nos santifica mediante su muerte en la cruz. Queridos hermanos, el único fundamento de nuestra esperanza es la justicia de Cristo que nos imputa. Cristo nos imputa su justicia si la aceptamos, si dejamos el pecado y vivimos una vida nueva con Él. El único fundamento de nuestra esperanza es la justicia de Cristo que nos es imputada y la que produce su Espíritu obrando en nosotros y por nosotros mismos cuando cedemos nuestra voluntad a Cristo. Los cristianos debemos ceder nuestra voluntad a Cristo, sujetar nuestra voluntad a la voluntad del Padre, para poder vencer entonces, hermanos, las tentaciones de este mundo. El único terreno de nuestra esperanza es la justicia de Cristo, que nos es imputada, y la justicia que trae el Espíritu Santo en las obras que realizamos. Cuando más cerca estéis de Jesús, más imperfectos reconoceréis. Cuando más cerca estemos de Jesús,
veremos más nuestras debilidades y dejaremos el orgullo. Pero cuando estamos lejos de Jesús, vivimos bajo nuestra suficiencia, nuestra justificación propia, y no tenemos su gracia. Queridos hermanos, queridos amigos, Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y nosotros debemos sujetar nuestra carne a la vida de Cristo, nuestras pasiones a Cristo, para que Él nos transforme. En Cristo hay perfecta justicia y hay perfecta obediencia a la ley de Dios. Desde el nacimiento hasta la tumba, Cristo vivió en perfección con su Padre. Nosotros hoy también podemos vivir en perfección con el Padre Celestial cuando le aceptamos, cuando aceptamos su justicia y cuando aceptamos la justicia de Cristo. Queridos hermanos, hay un libro muy conocido que fue escrito por Wagner. El libro tiene por título Cristo y su justicia. También hay un libro escrito por Alonso T. Jones que se llama Camino Consagrado. Y esos libros nos hablan entonces de que es posible la perfección en el ser humano. Es posible la perfección. Nosotros debemos vivir en perfección porque Cristo nos hizo ese llamado, queridos hermanos, a que nosotros andemos en perfección y seamos perfectos como el Padre, no como los seres humanos, o no como a la altura humana, sino como a la altura del Padre Celestial. ¿Y cómo entonces podremos llegar a ser perfectos como el Padre? Andando en el Espíritu, cultivando pasiones, cultivando, mejor dicho, actitudes positivas y dejando que Cristo mora en nuestra vida, dejando nuestra autosuficiencia, dejando nuestra justicia propia. Es la única manera como nosotros podemos vencer, queridos hermanos, el pecado en este mundo. Queridos hermanos, de acuerdo a esto, surge una pregunta. ¿Qué es la lluvia tardía? Porque la lluvia tardía, según Elena G. de White, en sus escritos, ella dice que la lluvia tardía inició en 1888. Y la iglesia lleva 120 y pico de años esperando la lluvia tardía, el fuerte pregón, y no ha venido. Ahora entonces surge la pregunta en este estudio de la tarde, en este estudio que tiene por título Universidad del Discipulado, aquí en la iglesia de Buenos Aires, en Los Cerros. Y la pregunta que surge, ¿qué es la lluvia tardía? Queridos hermanos, la lluvia tardía, según los escritos de A.T. Jones, es la enseñanza sobre la justicia de acuerdo a la justicia de Cristo. La lluvia tardía, queridos hermanos, la definió A.T. Jones en 1888 y Wagner la definieron como el fuerte pregón. El mensaje de la justicia de Cristo, eso es la lluvia tardía. La lluvia tardía no es bautismos masivos o milagros excesivos. Es el mensaje de la justicia de Cristo. Es el mensaje de Cristo resucitado. Queridos hermanos, el fuerte pregón del tercer ángel ya ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo. Y la pregunta también que surge es: ¿de quién procede la lluvia tardía? La lluvia tardía procede de Dios. ¿Quién personifica entonces la lluvia tardía? El Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. Queridos hermanos, la lluvia tardía es la justicia de Cristo. Es la lluvia tardía que proviene del cielo. Es el poder del Espíritu Santo en los hijos de Dios. Y la pregunta que hago también es: ¿estamos dispuestos nosotros a recibir la justicia del cielo? ¿Estamos dispuestos a recibir la lluvia tardía? Queridos hermanos, la única manera como hoy en día podemos obtener la justicia de Cristo, obtener la lluvia tardía, es reconociendo de que tenemos vestiduras viles y que debemos dejar el yo, debemos perder nuestra fama, nuestra autoridad, nuestro mal genio, nuestra mala actitud, nuestro orgullo que nos condena, y sujetar nuestras pasiones a Cristo. Queridos hermanos, la lluvia tardía nos enseña que Cristo puede transformarnos.
y que nosotros podemos tener el carácter del Cristo Jesús. La lluvia tardía es el mensaje que estamos esperando, es el fuerte pregón. Pero queridos hermanos, este fuerte pregón no ha sido aceptado por muchos cristianos porque no han estudiado la palabra de Dios. No han estudiado conscientemente el espíritu de profecía y no han estudiado los libros de los mensajeros de 1888. Cuando los hermanos de la iglesia, cuando los hijos de Dios entiendan el concepto de la justificación por la fe, entiendan de que nuestra salvación es por gracia y no por obras de la ley, que nadie se va a salvar por las obras de la ley, entonces entenderemos que nuestra vida debe estar sujetada a Cristo y entonces el Espíritu Santo vendrá sobre nosotros. Queridos hermanos, el mensaje de la justicia por la fe es el mensaje de la justicia de Cristo. Se trata del misterio de la iniquidad, entenderlo. ¿Y cómo podemos entender este misterio? Viviendo en el Espíritu y siendo realistas, hermanos, no dejándonos llevar por vientos de doctrinas, porque hay muchas doctrinas falsas que niegan la asistencia de Cristo y que niegan que Cristo vino a este mundo en carne de pecado. Queridos hermanos, queridos amigos, la única manera como nosotros podemos vencer en este mundo es teniendo la justicia de Cristo, dejando nuestros méritos, dejando nuestros conceptos, nuestra sabiduría. El mundo ofrece una ciencia vana y vil, pero Cristo ofrece la verdadera ciencia. Los seres humanos hoy en día se enseñorean unos sobre otros. Y en las universidades se enseña el germen del pecado porque los maestros se enseñorean sobre los alumnos. Y Cristo nos demostró de que el verdadero maestro es siervo. Queridos amigos, queridos hermanos, la justicia de Cristo es la única que nos puede sujetar en este mundo. Si queremos entonces triunfar en este mundo y obtener la victoria sobre el pecado, necesitamos entender de que las cosas no son por nuestros méritos y no por las obras de la ley, sino por los méritos de Cristo. Cuando nosotros vemos a Cristo resucitado, cuando aceptamos a Cristo con todo el corazón y nos apartamos del pecado, entendemos entonces de que la ley se guarda por la fe y de que la ley la guardamos en Cristo y que solo Cristo nos puede permitir guardar su ley. Los ángeles del cielo obedecen al Padre Celestial y ven el rostro del Padre mediante la ley. Y nosotros vemos el rostro de Cristo mediante la ley, pero entendemos de que Cristo es el que nos justifica y que obedecemos la ley por amor a Cristo y que Cristo nos ayuda y nos fortalece para andar en obediencia a su ley y a su palabra. Queridos hermanos, la justicia del Señor es un don. Podemos tener la justicia del Señor como un don y podemos tenerla ahora si gozamos de su santa gracia. Si aceptamos la gracia de Cristo, entendemos entonces que solo por los méritos de Cristo vamos a ser salvos, no por méritos humanos ni por justicia propia. Queridos hermanos, el Señor desea que recibamos la lluvia tardía y el Señor desea que recibamos su poder, porque Él prometió que iba a enviar el Consolador, es decir, el Espíritu Santo, para que nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cuánto tiempo hemos de esperar entonces, hermanos, para que venga la lluvia tardía sobre nosotros? Queridos hermanos, Dios tiene su tiempo, pero nosotros si anduviésemos en el Espíritu, probablemente la justicia de Cristo hace tiempo hubiese venido sobre nuestra vida. Hasta que los cristianos no entiendan que la justicia de Cristo es la lluvia tardía y que debemos dejar nuestra propia justicia, no vendrá entonces la lluvia tardía sobre los cristianos. Solo aquellos que hayan entendido perfectamente la justicia de Cristo y han dejado sus vestiduras viles y hayan sido humildes aceptando el don de la gracia, entenderán que todo se puede en el nombre de Jesús. Hermanos, llevamos 129 años, desde 1888 esperando la lluvia tardía. La hermana White afirma que desde el Congreso de Minneapolis se está esperando la lluvia tardía. Y esta lluvia tardía, queridos hermanos, es la justificación por la fe. Y al ser la justificación por la fe el medio por el cual nosotros vamos a ser salvos, debemos entonces vivir una vida en santidad como la de Cristo, mirar a Cristo.
y mirar a Cristo para poder darle ese ejemplo a la gente de este mundo que perece. La gente de este mundo está cansada de teorías, de conceptos humanos. La gente quiere ver un evangelio práctico. Y mediante este estudio, en esta iglesia, queridos hermanos, quiero anunciarles de que nosotros necesitamos vivir un evangelio práctico. Un evangelio que lleva a la gente de este mundo a entender de que en Cristo hay poder y en Cristo hay victorias. Queridos amigos, solo cuando entendamos entonces de que la justicia viene por la fe, que solo en Cristo y por los méritos de Cristo tenemos la salvación, llegaremos entonces a comprender que no se obedece la ley por legalismo y que nadie va a ser salvo únicamente por guardar el sábado. Nosotros somos salvos por los méritos de Cristo y que el mismo sábado se obedece cumpliendo la ley en Cristo. Queridos hermanos, el hombre natural, el hombre que no acepta el evangelio de Cristo, no entiende los méritos de Cristo. La gente de este mundo que no ha aceptado a Cristo y que no deja sus vestiduras viles, no aprende de la humildad. Y esto mismo está pasando hoy en día en muchos cristianos en nuestra congregación, en nuestra iglesia, en el adventismo. Es triste ver, queridos amigos, queridos hermanos, que muchos adventistas hoy en día no entiendan el concepto de la justificación por la fe y sean legalistas y afirmen de que el que no guarde la ley se perderá y afirmen de que el que no dé el diezmo es maldito. Ese es un concepto bastante errado. Queridos hermanos, queridos amigos, el reino de los cielos no es comida ni bebida, ni tampoco es obras humanas. El reino de los cielos se entra y se llega al reino de los cielos solo por la justicia de Cristo. Dios nos ha aceptado como hijos suyos solo por la justicia de Cristo. Solo aquellos que hayan entendido y vivido en la justicia de Cristo y tengan un carácter perfecto como el de Cristo, podrán entonces llegar al reino de los cielos. Queridos amigos, queridos hermanos, el asunto de la justificación por la fe se entiende y se vive. Y se vive a diario, hermanos. El mundo está clamando un evangelio práctico. Y el mundo quiere vivir. Y el mundo también clama, hermanos, para que nosotros que somos cristianos vivamos en el Espíritu. El mundo quiere ver una imagen diferente a la que ofrece este mundo. El mundo quiere ver un verdadero reavivamiento, hermanos. Y nosotros también necesitamos este reavivamiento. Pero este reavivamiento solo vendrá sobre aquellos que hayan entendido el concepto de la justificación por la fe. Debemos dejar entonces en el adventismo y en el mundo cristiano el legalismo. Y debemos reconocer de que debemos apartarnos del pecado, de lo que nos impide ver la gloria de Dios. Solo cuando nosotros dejemos esta justicia, esta ropa de inmundicia, y entendamos que debemos rendir nuestro orgullo, nuestra humildad, y que nuestra humildad debe estar sujeta en Cristo, entonces, hermanos, entenderemos de que la justicia de Cristo es la que nos salva. Solo Cristo resucitado, solo Cristo es el que santifica. Y llegaremos al reino de los cielos, hermanos, por los méritos de Cristo, no por lo que yo haga, sino por la justicia de Cristo. Solo en Cristo hay victoria. Por eso, hermanos, nuestra fe debe estar íntegra para vencer el pecado. Todo lo que no es fe es pecado. El cristiano solo vence al mundo cuando tiene fe. Hoy en día hay mucho problema, mucha discordancia y hemos perdido nuestra misión en el adventismo porque carecemos de fe y porque no tenemos el carácter de Cristo, porque andamos en los deseos de la carne. Debemos, queridos hermanos, entonces andar en los deseos de Dios, en la voluntad de Dios y andar en el Espíritu. Queridos amigos, espero que este estudio nos sirva a todos y nos lleva a reflexionar para que nosotros busquemos la justicia de Cristo, dejemos nuestras vestiduras y rindamos nuestra vida a Cristo, que tengamos una vida de oración, porque de esta es la única manera como podemos vencer la tentación. Jesús le dijo a Pedro, velad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu está dispuesto a la verdad, pero la carne es débil, hermano. Solo andando en el espíritu y orando, en la noche, en la mañana, en todo el día podemos entender de que la justicia de Cristo es la única que nos puede limpiar de toda maldad. Solo en Cristo hay victoria, queridos hermanos, queridos amigos.
Deseo entonces que el Señor les bendiga y que busquemos la justicia de Cristo y que entendamos que no somos salvos por las obras de la ley o solo por guardar el sábado, sino que somos salvos por los méritos de Cristo Jesús. Que Dios les bendiga.